Los Cayos de Florida son hogar de algunas de las especies de vida marina más raras en peligro de extinción en los Estados Unidos. Estas criaturas dependen de una red interconectada de ecosistemas, desde manglares hasta praderas marinas y arrecifes de coral. Los conservacionistas llaman a este viaje entre hábitats el corredor de la vida. Para preservarlo y protegerlo, crearon una cadena entrelazada de parques marinos. Casi a la vista de Miami Beach, un tramo de islas conocidas como los Cayos de Florida se desplaza hacia el suroeste, hacia el Golfo de México. Estas islas, bañadas por el sol y los arrecifes que las rodean, proporcionan hogares a miles de especies del aire, tierra y agua. Aves limícolas como esta garceta rojiza, que una vez fue cazada casi hasta la extinción, ahora busca a su presa en las aguas poco profundas de los manglares. Peces loro alardean con sus colores a través del arrecife de coral más grande de Estados Unidos. Y las tortugas marinas en peligro de extinción, llevadas al límite por siglos de explotación, vuelven a la escena en estas aguas. Hace décadas, la gente se dio cuenta de que este lugar necesitaba ser salvado. Y este salvador fue puesto aquí para conmemorar la creación del primer parque marino de Estados Unidos. Esta estatua de bronce se forjó en Italia en 1962 y fue donada a la Underwater Society of America. La familia del emprendedor italiano de equipos de buceo, Egidio Cresci, hizo la donación. Se forjaron 3 estatuas de hélices de metal fundido proporcionadas por la Marina de Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Los otros 2 monumentos submarinos están en Italia y Granada. Con el tiempo, la superficie del Cristo del Abismo se ha convertido en un arrecife artificial miniatura. Gorgonias y corales se han adherido a todos los lugares posibles. Forjado con herramientas de la guerra para convertirse en un símbolo de paz, este ícono de las profundidades se está volviendo parte del paisaje marino, proporcionando un hogar para una gran variedad de vida marina. Hoy es una de las atracciones submarinas más populares para los visitantes de los Cayos de Florida. La popularidad de Florida como destino turístico es lo que creó la necesidad de proteger estas áreas marinas en primer lugar. El turismo es la industria número 1 en los Cayos de Florida. El número 2 es comerciar peces. Pero con el turismo vienen pescadores deportivos, pescadores recreativos. Tenemos buzos, practicantes de snorkel, tenemos gente que solo viene aquí para disfrutar de este hermoso entorno tropical. El comercio turístico de Florida realmente despegó en la década de 1950. La Segunda Guerra Mundial había terminado y después de años de racionamiento, los estadounidenses estaban listos para convertirse en consumidores. La clase media en crecimiento comenzó a gastar más dinero en lujos como vacaciones. Los estadounidenses acudieron a la playa, listos para relajarse, entretenerse y tomar el sol. El buceo se hizo más popular, permitiendo que todos experimentaran la belleza de un arrecife de cerca. Lo que estaba sucediendo lentamente con el tiempo es que más personas podían venir a Florida. Se veían más barcos y más personas en el arrecife, lo que ejerce presión sobre este ecosistema que es muy delicado. Si miras, hay solo una pequeña franja alrededor del mundo que tiene un arrecife de coral.
Hubo mucho desarrollo en el sur de Florida, los Everglades y los Cayos de Florida. La mayor parte de ese desarrollo no tenía una mentalidad muy ecológica y la gente en ese entonces simplemente no sabía lo que estaban haciendo ni sabían el daño que estaban causando. Millones de estos turistas querían un recuerdo del mar. Y las tiendas turísticas estaban felices de complacerlos. Incluso se llevaban palas al arrecife para sacar coral, que se blanqueaba y vendía en tiendas de curiosidades, tiendas de regalos. Se sobreexplotó el caracol rosado, había montones y montones de ellos. Luego comenzamos a importarlos de las Bahamas. Un editor de periódico, John Pennekamp, fue de los primeros en dar la alarma sobre el daño que se estaba causando al arrecife, al agua y a la costa. Pennekamp era parte de un círculo de conservacionistas que realmente quería hacer algo para preservar esta área que empezaba a verse afectada por más y más uso. Tomó 20 años de cabildeo político y activismo ambiental. Primero, el Estado estableció el Servicio de Parques de Florida para proteger los Everglades de Florida del desarrollo destructivo que estaba llenando los humedales. Pero Pennekamp y sus amigos sabían que no era suficiente con solo proteger los ecosistemas en tierra. Buscaron una forma de extender la misma protección al mar. Su visión era una reserva de arrecife de coral. Pennekamp reclutó a las personas más influyentes que pudo convencer de ayudar, incluido el gobernador de Florida y donadores privados. Científicos y funcionarios del gobierno se pusieron a trabajar diseñando un plan para proteger los arrecifes. En 1960, un área lejos de Cayo Largo se convirtió en el primer parque submarino de Estados Unidos. La protección se ejecutó desde la máxima marca de agua a una profundidad de 300 pies, cubriendo 120 kilómetros cuadrados en la superficie. Las instalaciones en tierra estaban listas para abrir en 1963. Cuando el parque fue abierto, el gobernador Leroy Collins sorprendió a John Pennekamp al nombrarlo Parque Estatal de Arrecifes de Coral John Pennekamp. Pennekamp cumplió su sueño de un área marina protegida. Era solo el 10% del arrecife, pero fue un comienzo. Siguieron años de trabajo dedicado. Y hoy hay más de una docena de áreas protegidas diferentes. Agencias federales, estatales y locales trabajan juntos con un objetivo común: proteger el medio ambiente mientras se permite que el comercio y el turismo prosperen. Florida del Sur y los Cayos han tomado grandes medidas para tratar de preservar lo que nos queda del medio ambiente. En el arrecife de coral, desde Miami hasta Tortugas Secas, son raros los fragmentos que no estén protegidos por algún tipo de área marina protegida. Está el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, está el Parque Estatal de Pennekamp, y así la mayor parte de este arrecife está realmente protegido de una manera, condición o forma. En este momento tenemos 14 áreas protegidas. Gestionamos más de 140,000 millas náuticas cuadradas de la superficie del océano. Gestionamos más áreas que todos los parques nacionales en Estados Unidos. Los parques submarinos y los parques marinos son una tremenda herramienta para ayudarnos a proteger y conservar áreas que son importantes para las naciones donde están ubicadas. Debido a que los hábitats marinos del sur de Florida son muy variados, no es suficiente solo con proteger los arrecifes. Los responsables tenían que crear una cadena de áreas protegidas, reflejando la naturaleza interconectada a los ambientes submarinos. La función del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida es proporcionar protección a los recursos marinos de los Cayos de Florida, que incluyen praderas marinas, arrecifes de coral, áreas de fondo duro y manglares. No muy lejos de Cayo Largo, un matorral de manglares bordea el límite del Parque Pennekamp.
Los manglares están especializados para sobrevivir donde ningún otro árbol no puede, en agua salada. Su capacidad para filtrar la sal y su increíble sistema de raíces los ayuda a prosperar en las duras condiciones donde la tierra se encuentra con el mar. Los manglares son una parte increíble e importante del ecosistema de los arrecifes de coral. No solo actúan como barreras contra las tormentas tropicales y los huracanes. En realidad, proporcionan hábitat para esponjas, corales, peces, mariscos, crustáceos y muchos de los peces que ves en el arrecife pasar una parte de sus vidas creciendo alrededor de las raíces de los manglares. Los animales submarinos no son los únicos que dependen de los manglares saludables. Las aguas poco profundas en las marismas protegidas por manglares proporcionan un santuario y alimento para pájaros. Las espátulas rosadas a menudo se confunden con el más conocido flamenco. Al igual que sus doppelgangers tropicales, una dieta de camarones y otros crustáceos mezclada con algas rojas hace que su plumaje se vuelva rosado. Hurgando con sus picos de un lado a otro, las espátulas filtran el barro y la suciedad en busca de camarón, insectos y alevines. Cerca, una gaceta rojiza también está buscando comida. En la década de 1930, la garceta rojiza fue casi aniquilada por completo en Florida, cazada por sus coloridas plumas y usada para hacer sombreros de plumas. Esta extraña danza es la técnica de caza de la garceta llamada alimentación sombrilla. Utiliza sus alas para crear una sombra hacia la cual nadan instintivamente los peces pequeños, buscando un escondite. Entonces, las garcetas atacan usando su poderoso cuello y pico afilado para lanzar al pez alrededor de sus patas. Sus hábitos de alimentación tan específicos, en flujos mareales poco profundos, restringen a esta ave zancuda al límite de las marismas costeras. Ahora, bajo la protección del parque, la especie está regresando. Sigue siendo la garza más rara en América. El mantenimiento de los manglares es fundamental para proporcionar áreas de alimentación y anidación para estas y otras aves. El martinete coronado caza después del anochecer. Pero cuando sale el sol, las hembras permanecen en el nido con sus recién nacidos. Estos polluelos tienen apenas un día de edad. Por ahora, dependen de sus padres para la comida y la red de ramas del mangle para protección. Dejarán el nido en menos de un mes. La dieta del martinete coronado consiste principalmente de crustáceos. Por aquí, hay muchos cangrejos del árbol del mangle para que se den un festín. El cangrejo del árbol de mangle es apenas del tamaño de una moneda estadounidense. Es una de las criaturas más oportunistas en los manglares, pues se alimenta de cualquier cosa que pueda que esté dentro de su entorno, desde hojas hasta pequeños invertebrados. Cuando el agua es alta, escala los árboles para mantenerse fuera del alcance de las aves zancudas y comer las hojas altas. A pesar de que se les llama cangrejos de árbol, ellos vuelven al agua.
Cuando la marea es baja, se arrastran hacia abajo para alimentarse de pastos marinos y otras botanas submarinas debajo de la superficie. Los manglares enredados son una parte importante de la red de la vida para los animales en Florida. Lamentablemente, son víctimas de los desarrolladores ansiosos por un lugar a lo largo de la costa. Desde el comienzo del siglo XX, más de un tercio de todos los manglares del mundo fueron destruidos. Lo que es malo para los manglares es malo para todo el ecosistema marino. Muchos de los organismos que viven en los arrecifes de coral en realidad dependen de las praderas marinas y los manglares para otras partes de su ciclo de vida. Muchos peces de arrecife migran entre estos diferentes sistemas a medida que se desarrollan durante su vida. Lo que es realmente importante en Florida, y algo que es reconocido por las agencias de gestión, es que no podemos proteger un sistema, tenemos que proteger todo como un sistema interconectado. Los conservacionistas llaman a este movimiento de las criaturas de los manglares, a las praderas marinas, a los arrecifes de coral y viceversa, el corredor de la vida. En 1996, el gobierno de Estados Unidos reconoció la importancia de estos hábitats costeros y aprobó un estatuto que preserva el 80% de los manglares de Florida. Los peces que se refugian en los manglares como alevines comienzan a mudarse al arrecife a medida que se desarrollan y crecen, pero primero pasan por prados ondulantes de praderas marinas. En muchos lugares de Florida, las praderas marinas comienzan justo donde terminan los manglares. Las praderas marinas no son visibles desde la costa como los manglares, y no tienen todo el color y el atractivo de los arrecifes de coral, pero son igual de importantes para la ecología submarina de Florida. Justo frente a la costa del Parque Estatal John Pennekamp, extensiones rodantes de praderas marinas fluctúan con las mareas. Florida cuenta con algunas de las praderas marinas más grandes de Estados Unidos, casi 900,000 hectáreas en total. Las raíces estabilizan el sedimento en el fondo del océano y mejoran la calidad del agua. La hierba es alimento para peces, crustáceos y aves marinas. Y las hojas proporcionan un refugio seguro para aquellos que buscan refugio de los depredadores. Las praderas marinas actúan como un vivero de alevines para muchas especies. Debido a que las hojas de la hierba están muy juntas, esto ofrece una estructura compleja y refugio para individuos pequeños. Los peces más grandes tendrán dificultades escondiéndose en un lecho de praderas marinas homogéneo. Necesitan una estructura más grande, necesitan tipografía más compleja y lugares para esconderse. Entonces actúa como un vivero para muchas especies de peces importantes. El 95% de todos los peces y mariscos que son recreativos y comerciales pasan una parte de sus vidas en las praderas marinas. Entonces, cuando un pescador toma un pargo en el arrecife, ese pargo realmente comenzó su vida en un lecho de praderas marinas. Se alimenta en las praderas marinas por la noche. Los alevines viven en los manglares. Así que, al solo proteger un arrecife de coral, no le ofrece a un pargo toda la protección que necesita a lo largo de su existencia. Hay varias formas en las que el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida protege los lechos de praderas marinas. La primera y más importante es que es ilegal dañar praderas marinas en cualquier lugar dentro de los límites de un santuario. Si un navegante encalla y daña las praderas marinas, salimos y hacemos una evaluación, documentamos el daño. Damos esa información a nuestros abogados fijan una multa y luego usamos ese dinero para hacer lo que podamos para restaurar el daño. Además de la prohibición básica contra el daño a las praderas marinas, también tenemos áreas en bancos muy poco profundos
alrededor de las Islas de los Cayos, donde tenemos zonas especiales, donde no entran motores. Así que para acceder a esas áreas, los navegantes deben frenar con el motor, apagarlo y dejar el bote ahí si quieren entrar a esas áreas. Al limitar la navegación, la pesca y prevenir el anclaje en esta región ambiental sensible, los oficiales del parque como Bill Goodwin trabajan para asegurar que las praderas marinas continúen alimentando futuras generaciones de peces. Los peces que comienzan en los manglares del parque John Pennekamp no tienen que viajar lejos para completar el corredor de la vida. Justo al este del parque John Pennekamp está el arrecife Carysford. Carysford está en la región más septentrional del santuario. Es relativamente remoto en términos de acceso para los barcos de buceo locales y negocios de charter. En 1770, una fragata británica de 20 cañones llamada HMS Carysford encalló en este arrecife. El HMS Carysford fue reparado y navegó otros 43 años, pero el nombre se quedó en el arrecife. En 1852, los oficiales pusieron este faro aquí para advertir a los marineros del peligroso arrecife debajo. Es el faro operativo más antiguo de este tipo en Estados Unidos. Carysford Light ahora marca el centro de un área de preservación del santuario, también conocida como SPA o Zona SPA. Las zonas SPA protegen los intereses duales de la pesca y el turismo aquí en los arrecifes. Mientras que los manglares y las praderas marinas protegen a los alevines, esta zona está diseñada para proteger a los peces adultos como el sábalo real, permitiéndoles nadar sin amenazas por la pesca. Los peces a los que se les deja madurar y reproducirse en las áreas protegidas se extienden a las zonas de pesca vecinas. La existencia de estas zonas SPA ahora se ven como críticas para la industria pesquera comercial. El ecosistema de los arrecifes de coral está delicadamente equilibrado. Los corales son criaturas vivientes. Sus exoesqueletos son la base del arrecife. Viven en simbiosis con las algas. El coral proporciona a las algas dióxido de carbono. Las algas usan el dióxido de carbono para la fotosíntesis y a su vez permiten que el coral secrete el esqueleto de piedra caliza dura que proporciona la base para el arrecife. Pero demasiadas algas pueden ahogar el coral. Los peces como el paleta de pintor se alimentan de las algas y evitan que sofoque el coral. Los paleta de pintor son parte de una familia más grande conocida como pez cirujano, llamada así por la espina afilada cerca de la cola que se asemeja a un bisturí. El arrecife de coral ofrece refugio y comida a los cirujanos. A cambio, los cirujanos manicuran el arrecife. Este tipo de interdependencia es la esencia de un ecosistema de arrecife. En los Cayos de Florida, como en los otros lugares, la vida marina depende del coral saludable. Y el coral depende de una vida marina saludable. Ahora, ambos dependen de los científicos de Florida y conservacionistas para su protección. Justo al sur de Carysford hay un ejemplo de este trabajo en progreso. Es otra área de preservación del santuario llamada Arrecife Molasses. El arrecife Molasses es un área de preservación del santuario que es posiblemente el arrecife más visitado en el mundo.
Esto es porque tienen un acceso muy fácil. Está cerca de Cayo Largo. Hay muchos barcos de buceo que utilizan ese arrecife. Pero te diré esto, en serio amo hablar con la gente que acaba de bucear en Molasses por primera vez. Porque inevitablemente vuelven al bote y lo primero que dicen es, esto fue como bucear en un acuario. Y la razón es que el arrecife de Molasses ha sido protegido de la pesca, recolección de vida marina y langostas durante 20 años. Aquí, el pez loro juega un papel importante en mantener el paisaje marino, al igual que los cirujanos de Carysford. El pez loro usa sus picos duros para raspar las algas del coral. Sus hábitos alimenticios tienen un doble beneficio. Mientras raspan las algas, crean superficies expuestas donde nuevos pólipos de coral pueden echar raíces. Hay 95 especies de peces loro y todos comparten la distintiva sobremordida. También tienen un segundo par de dientes localizado en su garganta. Estos permiten que el pez loro pulverice el coral y suelte los pólipos llenos de algas del interior. En el transcurso de su vida, el pez loro crece más grande, cambia de color e incluso cambia de sexo varias veces. Entonces, miembros individuales de la misma especie pueden verse sorprendentemente diferentes. Todos los peces loro y los lábridos nacen como hembras, es un rasgo conocido como protoginia. Y a medida que crecen, dependiendo de la situación social que enfrenten, mientras más crecen, comienzan a convertirse en machos. Entonces depende de las interacciones que tengan con otros de su especie. Si tienen muchas interacciones con varios peces grandes, a los que llamamos supermachos, después se mantendrán como hembras a medida que crezcan. Pero si no tienen esas interacciones, que esencialmente son interacciones de estrés, entonces algunos de los individuos más grandes y viejos comenzarán a convertirse en machos. Como todas las áreas de preservación del santuario, el arrecife Molasses es una zona sin pesca, un lugar seguro para la próxima generación de peces loro para alcanzar la madurez. Para proteger el arrecife en sí, la navegación también está muy regulada. Anclar está en contra de las reglas porque arrastrar un ancla a lo largo de la parte inferior destruye el coral. El santuario mantiene más de 500 boyas de amarre a lo largo de los cayos de Florida, desde Cayo Largo a Tortugas Secas. Y estas son herramientas de gestión realmente importantes. Estas boyas fijas permiten que los barcos anclen mientras protegen el paisaje marino debajo. Situado en el lecho marino al lado del arrecife Molasses, un gran cabrestante sirve como advertencia. El cabrestante es todo lo que queda de la goleta Slovanada que se hundió aquí en 1887. La leyenda local dice que el arrecife recibe su nombre del naufragio de otro barco. Llevaba barriles de melaza, uno de los miles que pasaron por estas aguas durante el comercio colonial de melaza en los siglos XVII y XVIII. Aunque el arrecife puede ser un peligro para los barcos que pasan, los naufragios también significan un desastre para el arrecife. El Wellwood era un carguero de 141 metros de largo que quedó varado en el arrecife Molasses en 1984, y el barco permaneció ahí durante 12 días. Y en el transcurso de esos 12 días, básicamente aplanó un área de aproximadamente 7.000 metros cuadrados. Y dentro de esos 7.000 metros cuadrados de impacto, había 1.200 metros cuadrados que fueron totalmente aniquilados, totalmente aplastados
por lo que acuñamos la frase, lo apodamos el estacionamiento porque era plano como un estacionamiento o una cancha de tenis. En 1992, el programa del santuario instaló 22 módulos de restauración de arrecifes artificiales para simular la estructura tridimensional que se perdió. Lo diseñamos de una manera que tiene muchos rincones y grietas para que la vida marina se asiente y se establezca. Y también tiene mucho espacio vacío interno. Entonces tienes un hábitat y un refugio para peces e invertebrados de arrecife. Esos fueron colocados en 1992 y ahora están en esencia recubiertos de vida marina. Además de construir un arrecife artificial, la Fundación para la Restauración del Coral ha trabajado durante años para reponer el coral cuerno de alce y coral cuerno de ciervo en el lecho marino dañado. El programa de vivero de la Fundación para la Restauración de Coral abarca todo el tramo de los Cayos de Florida. Comenzamos en North Key Largo, en arrecife Carys Ford. Desde allí tenemos un vivero por todo el camino en Cayo Hueso y entre esos lugares tenemos 5 viveros de coral. Desde la base de Wellwood, en el arrecife Molasses, hemos plantado alrededor de 1000 fragmentos de coral cuerno de ciervo y coral cuerno de alce en Molasses, donde continúan fusionándose en el sustrato y luego crecen en estas estructuras de coral y matorrales. Yo diría que fue una restauración muy exitosa en Molasses. Las restauraciones de coral pueden reparar el daño lentamente por los naufragios y anclas. Pero los científicos en Florida también están trabajando para considerar nuevas amenazas al arrecife, como el cambio climático. Lo que tenemos aquí son colonias de corales cuerno de ciervo. Esta es la forma en que los verías en la naturaleza. Estos se acaban de recoger en un vivero no muy lejos de Miami. Y lo que haremos con estas colonias es que cortaremos los extremos de la rama y los usaremos para nuestros experimentos. Y luego esta colonia hará que crezcan y se recuperen nuevas ramas. Andrew Baker está trabajando en el laboratorio para entender el efecto que el calentamiento de las temperaturas oceánicas causa en el coral, pólipos de coral, algas y el arrecife. El blanqueamiento de corales, que es causado por el cambio climático, que es causado por el estrés calórico, provoca que la simbiosis entre los corales y sus diminutas algas compañeras falle. Los corales pierden sus algas en un proceso llamado blanqueamiento de corales, donde se ponen blancos. Y los corales blanqueados no pueden sobrevivir por mucho tiempo, así que ha aniquilado muchos corales. Así es como se ve un coral blanqueado en la naturaleza. Las algas están completamente despojadas. Finalmente, lo que una vez fue colonia viviente de miles de criaturas, se volverá tan muerto como una roca y luego se desmoronará y erosionará. Un solo periodo de calor puede tener efectos devastadores. En 2005, temperaturas oceánicas inusuales en el Caribe mataron al 50% del coral en las aguas de Estados Unidos, principalmente alrededor de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Debido a que el calentamiento de las aguas del océano se vuelve cada vez más común, la importancia de proteger los arrecifes existentes es más clara que nunca y los investigadores están trabajando a contrarreloj. Este es un ejemplo de un pequeño cangrejo que vive dentro de la colonia de coral, y esto es algo emblemático por el hecho de que, en la última instancia, los corales son ingenierías del medio ambiente. Eso es construir el hábitat y ser responsable de toda la biodiversidad. De alguna manera muestra lo importante que son.
Extendiéndose hacia el sur desde el continente a Cayo Hueso, es uno de los íconos más famosos de los cayos de Florida. La ruta de la autopista de ultramar, Ruta 1, corre en paralelo a la extensión del arrecife de Florida. Conecta 51 de las 1.700 islas y pavimento, muestra del desarrollo de los cayos. Donde el camino termina, en Cayo Hueso, la barrera de coral continúa, hasta el Parque Nacional Tortugas Secas. Un pequeño grupo de islas en el extremo occidental de los cayos de Florida. La única forma de llegar allá es en hidroavión o en barco. Llegar a estas islas remotas se siente como un viaje en el tiempo. Juan Ponce de León fue el primer europeo en llegar aquí en 1513. Las llamó tortugas en español. La abundancia de tortugas y la falta de agua dulce lo llevó a nombrar a las islas Tortugas Secas. Más tarde, el ejército estadounidense reclamó su derecho a la isla. El Parque Nacional Tortugas Secas fue originalmente llamado Monumento Nacional Fuerte Jefferson. Fue creado en 1935 para preservar el Fuerte Jefferson. El Fuerte Jefferson originalmente fue planeado como parte de la red de defensa de fortificación costera que se extiende a lo largo de las costas del país. La construcción aquí comenzó alrededor de 1845 y duró hasta aproximadamente 1874 o 75, cuando el fuerte finalmente fue abandonado por el ejército. El Fuerte Jefferson es la estructura de mampostería más grande en el hemisferio occidental. Está hecho de más de 16 millones de ladrillos. Fue un punto estratégico para el control del Estrecho de Florida y el Golfo de México. Era una base naval estadounidense desde la época colonial hasta principios del siglo XX, que proporcionaba un anclaje protegido durante toda la guerra hispanoamericana. Las islas del Parque Nacional Tortugas Secas están en un estado de flujo casi constante. Las tormentas tropicales erosionan y remodelan el paisaje. Islas enteras han desaparecido y luego fueron reformadas después de violentos huracanes. Ahora el mundo está cambiando y las tortugas se enfrentan a un futuro incierto. Uno de los factores desconocidos es el cambio climático. Sabemos que el nivel del mar probablemente va a subir y sabemos que nuestra frecuencia e intensidad en la actividad de tormentas va a aumentar, pero simplemente no sabemos qué otro tipo de efectos podríamos anticipar. Menos del 1% de este parque nacional es tierra seca. El resto lo conforman aguas y arrecifes protegidos que rodean la isla. Llenos de vida marina, los arrecifes de coral del archipiélago están entre los menos alterados que cualquiera en los cabos de Florida. Así es como el resto de los arrecifes de Florida debieron haberse visto antes del desarrollo costero, la sobrepesca y la contaminación. Los arrecifes en el Parque Nacional Tortugas Secas varían en su tipo, se extienden en profundidad y la topografía es tal que hay grandes tipos de cabezas de coral montañosas construidas con este laberinto de caminos en medio y alrededor y a través en algunos casos. Este antiguo arrecife es uno de los hábitats de peces más importantes en Estados Unidos. Como todos los arrecifes de Florida, juega una función ecológica importante.
regenerando la población de peces a través de los cayos. Los arrecifes dentro del Parque Nacional Tortugas Secas en realidad están al comienzo del camino de los arrecifes de Florida y sirven como un criadero de peces. Las larvas de esos peces quedan atrapados en la corriente de Florida y luego se mezclan con la corriente del Golfo. Y esto proporciona en realidad bastante dispersión larval en los cayos de Florida y en todo el camino de ambas costas oeste y este de Florida. Grandes depredadores como es el mero normalmente se alimentan de peces más pequeños, pulpo y crustáceos. Pero este festín de larvas de peces que flotan es demasiado tentador y muy fácil para que el mero se resista. Los peces jóvenes que logran crecer tomarán su lugar en el arrecife. Estos pequeños peces de arrecife patrullan las aguas circundantes de la fortaleza. Se llaman sargentos mayores, por las 5 bandas negras en su espalda, como las rayas que indican el rango de un soldado. Al igual que los peces loro, los sargentos mayores pueden cambiar de color durante su vida. Los machos se vuelven más azules a medida que maduran. Se vuelven azul cielo después de reproducirse y proteger sus nidos de huevos fertilizados de los depredadores. Los peces pequeños están más abajo en la cadena alimenticia y se reúnen en unidades sociales sueltas llamadas cardúmenes, ganando seguridad en número. Muchos de estos peces comenzaron su vida como larvas en la pradera marina y luego se mudaron a los manglares como alevines. Y ahora toman su lugar en los arrecifes de coral como adultos maduros, listos para continuar el ciclo de la vida. Las langostas espinosas, también conocidas como langostas de roca, también hacen su hogar en las tortugas. Ellas pasan el día metidas en las grietas y hendiduras del arrecife. Son primas lejanas de las langostas de agua fría encontradas en el Océano Atlántico de Carolina del Norte a Terranova. La principal diferencia entre las especies es que las langostas espinosas carecen de un par de grandes garras frontales, pero aún pueden encontrar sus colas en los menús de restaurantes de todo el mundo. La pesca de langostas se regula cuidadosamente aquí en el parque. Las langostas inmaduras no se crían para proteger la futura reserva reproductora. Además del turismo, la pesca es el motor económico más importante en los cayos de Florida. Especies comercialmente valiosas como el mero y la langosta comienzan su vida en este antiguo arrecife. Así que proteger este hábitat marino también ayuda a proteger a la industria pesquera local. Mantiene la economía y las poblaciones de peces en desarrollo. La relación entre los negocios y la vida marina no siempre ha sido tan beneficiosa para ambas partes. La tortuga carey es una de las 5 especies de tortugas marinas que nadan a través de las aguas de los cayos de Florida. Vive parte de su vida en aguas abiertas, pero también visita algunas poco profundas y arrecifes de coral cercanos a la orilla. Las tortugas carey alguna vez fueron lo suficientemente abundantes aquí para dar su nombre a tortugas secas. Ahora están en peligro crítico. Las tortugas carey son las últimas especies sobrevivientes de este género de tortuga marina. Durante miles de años, los cazadores furtivos cazaron tortugas marinas para obtener carne y sus caparazones, devastando la población de cada especie. Peines de carey
Plumillas de guitarra, lentes y joyas fueron hechos del caparazón inferior, o peto de la tortuga carey. En 1977, un tratado internacional prohibió el comercio de tortugas. Ahora protegida como una especie en peligro de extinción, es ilegal hostigar, capturar, recolectar o dañar a cualquier tortuga marina. Todavía hay más por hacer, y las poblaciones de carey están disminuyendo, pero estos esfuerzos podrían ayudar a asegurar a una de las criaturas más antiguas del mundo un futuro en nuestros parques marinos. Los oficiales esperan que la serie de áreas protegidas que rodea los cayos de Florida protegerá a todas las criaturas marinas en cada etapa de la vida. Si vas a administrar un ecosistema, no puedes simplemente dibujar una caja alrededor de un arrecife de coral y decir, ok, ahora está protegido, todo va a estar bien, los organismos que viven ahí van a desarrollarse y serán productivos. Muchos organismos de arrecifes de coral pasan varias etapas de sus vidas en diferentes hábitats marinos. Es por eso que ponemos tanto énfasis en proteger nuestros manglares, en proteger nuestras costas. Ya no permitimos que nuestras tierras pantanosas se llenen, ya no permitimos el recorte o talla de nuestros manglares. Prohibimos daños a nuestra comunidad de pradera marina. Hacemos todo lo que podemos para proteger el hábitat que soporta este importante ecosistema de arrecife de coral. El trabajo que estamos haciendo y lo que otros grupos de restauración están haciendo está trayendo esperanza a los arrecifes. Estamos poniendo esos corales de vuelta en el arrecife, están creciendo y les damos una manera de continuar con vida. Cada parte del corredor de la vida es importante para el futuro de la ecología submarina de Florida. Desde el vivero de la vida silvestre en el laberinto de los manglares a los campos submarinos de pasto marino y hacia los arrecifes de coral llenos de vida. Este enfoque interconectado para preservar diferentes ecosistemas puede ser la salvación de la vida submarina en estos parques marinos.